Hola a todos, soy Natalia Curiel y hoy les voy a presentar el algoritmo de búsqueda de cadenas llamado Raving Carp. Empecemos. Primero que nada, este algoritmo fue creado por Michael Oser Rabin y Richard Manning Carp en 1987. La verdad es que no hay mucho contexto sobre la historia, pero continuemos. Como idea general, este algoritmo básicamente consiste en generar un hash de nuestro patrón que estamos buscando por medio de una función y verificar si dentro de nuestro texto hay un hash que coincida con el del patrón. En caso de no coincidir, podemos garantizar que el patrón no existe en el texto. En caso de lo contrario, o sea que si coincide, el patrón puede que esté presente en el texto. Cabe recalcar que hay diferentes maneras de calcular el hash. Depende de cómo esté diseñada tu función, qué tan eficiente sea el funcionamiento del algoritmo, pero esto lo voy a explicar un poquito más adelante, más a fondo. Las principales características de este algoritmo son: su complejidad en el mejor de los casos es O n más m y en el peor de los casos es O m por n. El desplazamiento siempre va a ser 1 a la derecha. Y este algoritmo usa una función de hashing o rolling hash, como quieran llamarlo. Algunas de sus aplicaciones, como cualquier otro algoritmo de búsqueda de cadenas, son búsqueda de una palabra en un editor de texto o navegador, búsqueda y reemplazo de palabras en un texto y detención de plagios. Ahora que ya sabemos esto, voy a explicar la idea general de cómo calcular un hash. Lo primero que tenemos que hacer es analizar el patrón. Aquí yo tengo este patrón y este texto. Lo primero que tenemos que hacer es cómo darle valores a nuestros caracteres. Se recomienda usar la ponderación de ASCII, pero yo en este caso voy a estar usando esta para que el cálculo sea más fácil y no salgan números tan grandes. Entonces vamos a tener que calcular el hash del patrón. En este caso vamos a tener que sumar el valor de cada carácter. Entonces va a ser b, que vale 2, más 1, que es lo que vale a, más 1, que es lo que vale a. Eso nos da un total de 4. Entonces el hash de nuestro patrón va a ser 4. Entonces ahora vamos a seleccionar los 3 primeros caracteres, porque eso mide nuestro patrón, de nuestro texto. Y vamos a calcular el hash de este texto seleccionado. Entonces va a ser 1 más 2 es igual a 4. Como nos podemos dar cuenta, coincide el hash del patrón con el hash del texto seleccionado. Entonces tenemos que comparar carácter por carácter para ver si es cierto que tenemos, o sea, si ya encontramos el patrón. En este caso podemos ver que no coincide AAB con BAA. Entonces avanzamos un carácter más y eliminamos el primer carácter seleccionado para que nos queden nuevamente 3 caracteres seleccionados, que es lo que mide el patrón, como aquí se puede mostrar. Y calculamos de nuevo el hash. 1 más 2 más 1 es igual a 4. Volvemos a comparar carácter por carácter y nos podemos dar cuenta de nuevo que ABA no es lo mismo que BAA. Esto es un claro ejemplo de un peor caso, donde la complejidad será ON por M. Como nos podemos dar cuenta, el hash del patrón coincide con varios hash del texto. Esto se debe a que nuestra función o manera de calcular nuestro hash no es eficiente, por lo tanto no nos conviene. Entonces ahora les voy a explicar básicamente cómo debemos de calcular nuestro hash en base al algoritmo Raving Carp. Y la verdad es que encontré varias maneras de calcular el hash, pero yo voy a presentar esta que se me hizo más fácil y más divertida. Entonces, vamos a calcular el hash del patrón con esta nueva función. Y como lo hicimos anteriormente, vamos a tener que usar una tabla de valores para nuestros caracteres. Voy a volver a usar esta, pero creo que para programar pues, es más fácil, o sea, más conveniente usar la de ASCII. Pero yo voy a usar esta para que no salgan números tan grandes y que sea más fácil calcular el hash. Tenemos que tener en consideración que vamos a necesitar un número primo, puede ser el que sea. Yo voy a usar el número 3 y el largo de nuestro patrón, que en este caso pues es 4. Entonces esta ecuación lo que nos dice es valor del primer carácter más valor del segundo carácter por el número primo elegido, que es 3, a la 1, más valor del segundo carácter por el número primo, que es 3, a la 2. Así hasta llegar a la potencia n menos 1, que en este caso va a ser 3. Entonces vamos a calcularlo. A vale 1, entonces va a ser 1 más 16, que es lo que vale P,
por 3, que es nuestro número primo, a la 1, más f, que vale 6 por 3 a la 2, más 21, que es lo que vale u, por 3 a la 3. Como nos podemos dar cuenta, aquí ya llegamos a n-1, entonces pues ya ahí es donde tenemos que calcular nuestro hash, que nos da 670. Entonces el valor de nuestro hash del patrón va a ser 670. Entonces, como segundo paso, tenemos que calcular el hash en el texto hasta encontrar uno igual al del patrón. Igual tenemos que tener nuestra tabla de valores de nuestros caracteres y nuestro valor de nuestro número primo, nuestro largo del patrón y el hash del patrón para tenerlo como en consideración. Vamos a seleccionar los primeros 4 caracteres porque nuestro patrón mide 4 y vamos a aplicar la misma fórmula que usamos anteriormente. Nuestro primer carácter es E, que vale 5, más R, que vale 18 por 3, que es nuestro número primo, a la 1. 19, que es lo que vale S, por 3 a la 2. Más 4, que es lo que vale D, por 3 a la 3. Esto nos da un resultado de 338. Si lo comparamos con el hash del patrón, nos podemos dar cuenta que no es igual. Entonces, este no es el patrón que estamos buscando. Ahora, vamos a tener que avanzar un carácter más y eliminamos el primero para tener seleccionado solo 4. Podríamos calcular el hash de la misma manera, pero estaríamos como que haciendo lo mismo porque aquí ya calculamos pues algo que nos podría servir. Entonces vamos a usar esta nueva función para calcular como el nuevo hash, que básicamente son estos 3 pasos y se los puse por colores para que si no saben de dónde salieron, pues vean como aquí lo que estábamos haciendo. Entonces, lo que aquí nos dice esta nueva función o nuestra nueva ecuación es que vamos a utilizar el hash anterior, que es 338, menos el valor que estamos sacando, que es la de la E, que es 5. Eso nos da un total de 333. Entre nuestro número primo, que es 3, eso nos da 111, más el valor del nuevo carácter, que es el de B, que vale 2, por 3 a la 3. Eso nos da 165. Si lo comparamos con nuestro hash del patrón, no es igual. Entonces volvemos a avanzar un carácter y volvemos a calcular el hash como la nueva manera que les presente. Entonces, nuestro hash anterior es 165 menos 18, que es lo que vale R. Entre 3 nos da 49, más lo que vale C, que es 3 por 3, que es nuestro número primo, a la 3, porque tiene que ser n-1, nos da 130. Pero si lo comparamos con el hash, vemos que no coincide. Entonces avanzamos un carácter más y eliminamos el primero de lo seleccionado. Volvemos a calcular el hash. El pasado era 130 menos 19, que es lo que vale S, nos da 111. Entre 3 nos da 37. Más 22, que es lo que vale V, por 3 a la 3, nos da 631. Lo comparamos y no es lo mismo. Así que volvemos a avanzar un carácter y eliminamos el primero de los seleccionados. Entonces, el hash pasado era 631 menos 4, que es lo que vale D, entre 3, que es nuestro número primo, nos da 209, más 1, que es lo que vale nuestro nuevo carácter, que es A, por 3, que es nuestro número primo, elevado a la n-1, que es 3, eso nos da 236, lo comparamos y no es igual. Entonces volvemos a avanzar un carácter más y nuestro hash anterior es 236 menos 2, nos da 234, entre nuestro número primo, 78, más el nuevo carácter que es P, que vale 16 por 3 a la 3, 519. Lo comparamos y no es igual. Entonces volvemos a avanzar un carácter más. Volvemos a calcular el hash, 510, que era el hash pasado, menos 3, que es lo que vale C, entre 3, 169, más 6, que es lo que vale F, por 3 a la 3, 331. Lo comparamos y no es igual. Volvemos a avanzar un carácter y eliminamos el pasado. Nuestro hash anterior es 331 menos 22, que es lo que vale V, es igual a 309. 309 entre 3, que es el número, entre el número primo, 603, más el nuevo carácter que es U, que vale 21 por 3 a la 3, 670. Lo comparamos con el hash del patrón y nos podemos dar cuenta que es igual. Entonces aquí comparamos
carácter por carácter para ver si efectivamente encontramos el patrón. Nos podemos dar cuenta que sí. Entonces obtenemos la posición del primer carácter del texto seleccionado, que es 7. Entonces podemos concluir que el patrón se encontró en la posición 7. Básicamente así es como funciona este algoritmo. Sé que es un poco tardado y complicado, pero básicamente con estas fórmulas tenemos como ya resuelto casi todo. Como les decía, depende de la función hash que también es cómo va a funcionar nuestro algoritmo. Porque si nuestra función es mala, como la primera que les mostré, que se encontraban muchos hash iguales, pues se generan colisiones en cada paso. Y cada vez que encuentra una colisión, verifica si coinciden los caracteres y pues esto hace como que mucho trabajo. Entonces no nos conviene tener esa función. Otra cosa que podemos destacar de este algoritmo es que podemos encontrar múltiples patrones. Como podemos ver aquí, si queremos encontrar estos 3 patrones, pues cada patrón va a tener diferente hash, por ejemplo Y, X y Z. A la hora de evaluar en el texto los hash, pues puede que encuentre la X, la Y y la Z haciendo pues el mismo trabajo, porque pues lo va evaluando y lo va encontrando. Esa es como una de las ventajas que tiene, que podemos usar como patrones múltiples. En conclusión, pues este algoritmo es eficiente para múltiples patrones, utiliza claves en vez de estar comparando carácter por carácter desde un inicio, calcula el porcentaje de similitud y otra ventaja o desventaja, depende, pues es que los parámetros son ajustables para la precisión de la evaluación. Esto quiere decir que depende de tu función hash, que también va a funcionar tu algoritmo. Por eso digo que puede ser una ventaja o una desventaja, porque si tu función es mala, pues no va a funcionar muy bien. Y pues esto sería todo. Gracias por su atención. En sí, mi último comentario sería que en comparación con otros algoritmos de búsqueda de cadenas de un solo patrón, Raven-Carp pues no creo que sería la mejor opción. Pero si estamos comparando o buscando varios patrones, yo pienso que sí es una buena opción. Entonces, pues este sería todo. Gracias por su atención. Suscríbete y dale like.